Seguimos. Por ahí entro a fijarme si hay alguien más que quiera entrar. Bueno, entonces yo decía, voy a trabajar acá afuera y voy a hacer este rectángulo. Yo creé, digamos, un grupo, pero lo voy a explotar en realidad y voy a crear un componente dentro de ese mismo componente. Este componente se va a llamar cubierta. Sí, clic derecho, explotar. Miren, acá está seleccionado el elemento que era un grupo. Me fijo acá en el esquema, es un grupo y digo clic derecho, explotar. Y vuelve a ser una geometría básica. Y ahora voy a hacer clic derecho, crear componente y le voy a poner cubierta. Porque dentro del techo, el techo está compuesto puede estar compuesto por una estructura exterior, una cubierta, una cenefa, un cielo raso, una canaleta, varias cosas. Entonces esto es la cubierta. ¿Por qué voy a hacer un componente de la cubierta? Porque voy a agarrar, voy a copiar este elemento de vuelta aquí afuera. Perdón. Lo que voy a hacer con este componente es, fíjense que si lo copio ahí, como estoy adentro del otro componente, también se copia desde este componente hacia la par. Y eso no es algo que yo quiera hacer. Entonces, lo que sí quiero hacer es, voy a hacer control C, por ejemplo, y voy a poner edición, pegar, y ahora lo voy a pegar acá afuera, en cualquier parte. Fíjense que si yo hago una modificación, lo mismo, como es un componente en sí mismo, va a afectar a todos los componentes, que son estos tres. Y a su vez, en este otro componente está anidado el componente cubierta. Entonces lo que yo modifique se va a modificar en todos los componentes techo. Bueno, ¿para qué hice eso? Hice eso porque yo quiero mostrarles que este techo, por ejemplo, puede ser inclinado. Entonces, me vengo acá y voy a generar, vengo con la herramienta rotar, aquí, me voy a parar en este punto del eje, voy a buscar la dirección roja, que si no la encuentro solo la puedo también indicar yo con la flechita. Si yo toco la flechita hacia la izquierda va a aparecer el eje verde, si toco hacia la derecha va a aparecer el eje rojo. Hago clic en este punto y me vengo hasta este otro punto y voy a levantar, por ejemplo, hasta acá. Y ahora voy a venir a mover y me voy a desplazar para que hacia la izquierda o hacia la derecha si se vuelve a pegar al borde. Entonces, fíjense que acá además yo voy a entrar al grupo y voy a seleccionar la superficie, voy a hacer clic derecho, voy a poner eh, invertir caras para que se vea la cara blanca hacia arriba. Y voy a salir. Bueno, fíjense que ahora tengo una cubierta inclinada. Es más, acá está pegada al borde de abajo, yo no quiero que esté pegada al borde de abajo, entonces voy a volver a entrar acá y voy a hacer una rotación, lo voy a levantar un poquito. Ahí está. Bien, ya tengo la cubierta inclinada. Ahora, yo quiero que esta cubierta tenga una estructura. Esa es la chapa, digamos. Entonces, vamos a repasar. ¿Por qué estoy haciendo el techo afuera? Porque en este caso sí lo podría hacer acá, porque es simple.
Pero en un caso de un modelo complejo, donde haya muchas otras cosas a la vuelta, eh, capaz que me molesta trabajarlo. Entonces saco y trabajo todo el techo afuera, todo el componente de techo afuera. ¿Y por qué estoy trabajando la cubierta específicamente a su vez afuera de este componente? Por esta cuestión. Como la cubierta va a ser inclinada y quiero generar quiero hacerle la estructura de la cubierta también. Si yo la inclino y digo, bueno, a ver, yo acá adentro voy a trabajar con la cubierta, entonces ya empiezo a no ver nada, pero digo, bueno, está bien, no veo nada, pero voy a apagar los muros, voy a apagar las ventanas para ver un poco más, bueno, perfecto, veo, o digo, no, no los voy a apagar y para eso hice este otro componente acá y lo voy a subir un poco para trabajar más arriba incluso, para poderlo trabajar ahí, no sé, donde me sea cómodo, pero tengo la parte de la cubierta inclinada y ahora quiero hacerle la estructura. Entonces entro al componente cubierta, voy a generar un grupo con esto que se llame chapa, perdón, este grupo le voy a llamar chapa y voy a generar las vigas que van a ir acá. Entonces digo, bueno, voy a venir y voy a dibujar una viga, pero tengo el problema que todo lo que haga lo voy a tener que hacer inclinado. Y eso, fíjense que se empieza a poner como incómodo trabajar. Fíjense que pasan cosas como que yo genero un rectángulo y al rectángulo me lo genera de manera no inclinada. Y eso también me genera un problema porque la cubierta ya está inclinada. Entonces, si yo quiero que este rectángulo sea una viga y la hago así, creo un grupo, digo no, ya, ya estamos con algún problema. Entonces, voy a hacer control Z, control Z, control Z. Voy a traer esto de vuelta abajo. Y voy a decir no, voy a trabajar solo en la cubierta y en su estructura. Entonces voy a venir a este componente que era la chapa, voy a hacer clic derecho y voy a poner dar la vuelta y lo voy a dar vuelta en el eje azul. Entonces, fíjese lo que pasó, se rotó 180 grados. O sea que ahora está dado la vuelta. ¿Por qué lo di la vuelta? Porque yo quiero hacer la estructura y no quiero estar trabajando desde acá abajo, porque me parece incómodo. Entonces voy a dar la vuelta así. Y voy a decir, bueno, esta estructura va a tener una serie de... Esto es un componente, el componente cubierta, voy a entrar. Fíjense que entro y lo que pase va a afectar a todos estos componentes, por más que estos estén inclinados y este esté plano. Y voy a decir, voy a hacer doble clic y voy a hacer que sea un grupo, esto que es la chapa nada más, que es lo que hacía recién. Y le voy a escribir chapa. Eh, y voy a generar ahora un rectángulo, acá un poquito separadito, fuera del grupo chapa, genero un rectángulo. Este rectángulo va a ser una de mis vigas secundarias. Le voy a hacer una extrusión de 12 centímetros, que podría ser una medida que tenga esa viga. Me voy a fijar ahora, porque yo lo hice así nomás, me voy a fijar qué ancho tiene. Veo que tiene aproximadamente 5 centímetros. Entonces voy a escribir una medida precisa, voy a decir .06, porque quiero que sea una viga de 60 por 120. Ahora voy a borrar esta guía, suprimir.
y voy a hacer, como este es un elemento que se va a repetir, por las dudas lo podría hacer componente, por si quisiera hacer modificaciones. Entonces voy a hacer un componente. Crear componente y voy a poner viga secundaria. Bien, ese va a ser el componente viga secundaria. Ahora yo voy a decir que me voy a venir, voy a hacer una copia de esta viga secundaria hacia este punto casi al final del techo. Lo voy a pegar ahí. Después vemos las medidas. Yo estoy trabajando sin medidas ahora. Y antes de hacer otra cosa voy a apretar la barrita de dividir en el teclado numérico y voy a poner 8, por ejemplo. Enter. Y voy a ver que se divide en 8 partes. Entonces me aparece como que podrían ser las 8 vigas. Digo, no, este espacio está muy chiquito. Entonces digo, no, sin entrar a otro componente y sin entrar a otro comando y sin hacer nada, voy a apretar dividir, por ejemplo, y voy a decir 6 para que queden espacios más grandes. Y digo, no, ahora está muy separado. Bueno, si aprieto el 7 directamente, por ejemplo, enter, se hacen 7 partes, pero eso es, ahí lo que pasó es que yo como no hice dividir en 7, lo que sucedió fue que le di una medida. No, voy a poner dividir 7, perdón, control Z. Ahí ya lo cambié porque nada, como no apreté dividir, se puso una medida y ya no pude hacer la división. Vamos de vuelta. Selecciono el elemento, pongo, lo copio hasta el final y voy a hacer dividir en 7. Y listo. Y ahí tengo las 7 vigas. A su vez, yo lo que voy a hacer va a ser generar un grupo. Las voy a seleccionar a las 7 y voy a crear un grupo. Me conviene. Las voy a agrupar. Y ese grupo le voy a llamar estructura o envigado, lo voy a llamar. Envigado. Bien. Fíjense que lo que yo voy haciendo acá, supongamos que este lo voy a borrar ahora, porque no lo necesito. Lo que voy haciendo ahí ya se va haciendo en la casa. Y yo no estoy teniendo el problema de tener que trabajar en un techo inclinado, generando estos rectángulos de manera inclinada y metiéndome por acá abajo. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que iba a generar una geometría inclinada, entonces tomé una estrategia que fue generar este componente, darlo la vuelta y empezar a trabajar acá de manera cómoda. Eso es una estrategia. Bueno, vamos a seguir trabajando. Yo voy a decir que aparte de esto, aparte de estas vigas así secundarias, quiero tener unas vigas, quiero que sea un emparrillado. Entonces voy a venir y voy a hacer en este sentido otro rectángulo. Acá no me voy a detener mucho en la medida, pero lo voy a hacer más alto. Lo voy a hacer de 18, por ejemplo. Y voy a decir crear componente de vuelta y voy a poner viga principal. Bueno, en realidad acá les voy a mostrar otra cosa. Yo lo que hubiera hecho acá realmente es un truquito que a mí me sirve. Vieron que recién copié las vigas
y después las tuve que estar seleccionando una por una para crear el grupo. Eso puede ser incómodo también. Bueno, les decía, ¿se acuerdan que recién hice el componente, lo copié y recién ahí tuve que seleccionarlo uno por uno y hacer el grupo? Bueno, yo en este caso lo que puedo hacer es, creo primero el grupo, me meto dentro del grupo, vuelvo a seleccionar todo y acá creo el componente. Y digo componente, viga principal. ¿Para qué hago esto? Para que yo ahora, cuando copie esta viga principal hacia el otro borde y haga, por ejemplo, dividir en 4 para hacer el emparrillado, y yo salgo, hago con escape, salgo, ya estoy adentro de ese grupo. Entonces no tengo que estar después 1, 2, 3, 4, 5 seleccionándola y haciéndola. Fíjense que lo que hago ya va apareciendo acá en el modelo. Y fíjense cómo empieza a ser un modelo ya interesante de arquitectura, con más información. Bueno, y yo lo trabajé cómodo acá, dado vuelta en un plano horizontal, no estoy teniendo que hacer líneas guías inclinadas para poder hacer ese movimiento, o como les decía, si yo vengo acá y quiero hacer una viga y ya están hechas las otras, y digo, a ver, nada, la quiero hacer de manera, supongamos que entro acá y voy a ocultar este grupo, perdón, voy a apagar el ojito acá para que no se vea, y yo decía, bueno, no, voy a trabajar con la viga secundaria, voy a venir acá, me voy a meter acá adentro, esto es lo que no hay que hacer, ¿no? La voy a hacer así, voy a hacer el rectángulo acá, yo lo puedo hacer, o sea, me va a salir, pero es una mala forma de trabajar. Vengo acá, acá voy a crear el grupo, por ejemplo, y lo voy a rotar, y voy a decir, bueno, voy a hacer una rotación acá, desde este punto hacia abajo, pero me queda más corto porque en realidad yo lo hice, digamos, en el sentido horizontal y esto vendría a ser como la hipotenusa y no me da, bueno, no, no trabajen así, tomen una estrategia y hagan lo que hicimos recién. Fíjense que además, cuando yo al componente lo genero de manera horizontal, en realidad también me colabora esto al hecho de que si yo estoy dentro del componente, fíjense, estoy dentro del componente cubierta, ahora estoy afuera, pero si yo entro, hago doble clic y entro, lo que dibuje adentro del componente, por ejemplo, voy a dibujar una viga de cierre. Fíjense que si se dibujó bien, se dibujó inclinada, ¿ven? ¿Por qué pasó esto? Voy a poner control Z. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? Fíjense, en el modelo completo yo tengo un eje azul vertical, un eje rojo horizontal así y un eje verde. Si yo estoy trabajando afuera de todo me va a tomar estos ejes como los ejes de referencia. Entonces yo dibujo algo aquí y está en el eje rojo y es con respecto a este eje rojo. Bien, control Z. Si yo vengo a este componente y entro, fíjense que este componente también está hecho con el eje
azul así, el eje rojo en este sentido y el verde en este sentido. Si dibujo acá, por ejemplo, aquí, también voy a estar dibujando perpendicular al eje verde del componente. El control Z voy a suprimir. Pero fíjense que si yo entro a este componente, yo voy a ver, miren, acá voy a hacer algo que es ver, le voy a poner edición de componentes, voy a poner ocultar el resto del modelo, que es lo que les mostraba la vez pasada. Y fíjense qué pasa con los ejes acá. El eje verde y el eje azul están inclinados. ¿Por qué? Porque yo, en realidad, voy a sacar esto de la edición de componentes. Porque yo en realidad lo generé acá. Fíjense que acá está dado vuelta incluso porque hice la reflexión. Y acá están bien el eje azul y el eje verde. Pero acá es el mismo componente rotado. Entonces, cuando yo esté dentro del componente, también voy a trabajar con los ejes en acá dentro del componente cubierta. Y ahora voy a trabajar con los ejes de este componente. Entonces, por eso, cuando hago un rectángulo acá, ya de por sí lo hace inclinado. Entonces, otro motivo por el cual nosotros, cuando vamos a hacer una cosa inclinada como una cubierta, nos conviene hacerla horizontal, crear el componente y luego hacer la rotación. ¿Se acuerdan lo que hice recién? O sea, yo no generé este plano de cubierta inclinado de movida, de entrada. Lo generé horizontal, hice el componente de manera horizontal y recién generé la rotación. Entonces, bueno, a eso voy con esto que les digo que son estrategias de dibujo. Bueno, voy a mostrar de vuelta las vigas secundarias y digo, bueno, tengo un emparrillado tremendo. Bueno, ahora digo a la chapa de arriba le quiero dar un espesor. Eso no me molesta, lo puedo hacer acá, me queda cómodo. Voy haciendo doble clic para ir entrando. Llego a la parte de la chapa y le voy a dar una extrusión y le voy a dar un espesor. Voy a simular el espesor de la chapa. Si bien la chapa, si es una chapa acanalada, en realidad es un canal, pero en este caso no necesito dibujarla con ese nivel de detalle. Yo podría dibujarla una lámina, un plano ondulado, como es la chapa. En este caso no me sirve. Solo quiero darle el espesor que tiene la chapa entre la parte más baja y la parte más alta, que son aproximadamente 3 centímetros. Entonces le doy .03 y ahí le di un espesor más real. Bueno, digo, pero las vigas estas principales me están molestando hasta el borde de la chapa porque ahí quiero hacer la canaleta, o no. Entonces digo, bueno, me voy a venir, acá sí me conviene, me resulta cómodo trabajar acá. Voy a venir y voy a entrar a la parte de la chapa, voy a hacer un empujar y tirar, y le voy a dar, a ver, hasta el borde tengo 53 centímetros, le voy a dar punto 13 para que me queden 40 centímetros. Enter. Y fíjense cómo ya la chapa sobrevuela un poco lo que es las vigas principales, pero me está faltando una viga de cierre acá, pero eso ya sí es incómodo trabajarlo acá. Entonces me vuelvo acá a este componente y digo, acá en el borde quiero hacer una viga de cierre final. Entonces voy a venir acá y hacer el rectángulo. Les decía que quería hacer una viga de cierre, entonces me vine acá afuera y vamos de vuelta. Yo vi que estas vigas
le faltaba como algún elemento que lo cierre acá. Entonces digo, bueno, voy a venir acá afuera, acá va a ser más cómodo, entro al componente y la voy a dibujar acá, fuera de, o lo voy a dibujar adentro del grupo de las vigas principales. Entonces entro acá, vengo, hago un rectángulo, después me fijo, ahora no estoy viendo bien las medidas, después lo puedo corregir, pero es para mostrarles rápidamente. Y al toque siempre creo un grupo. Fíjense que ya no le estoy poniendo nombre a este grupo, por ejemplo, porque ya está ahí adentro, es un solo grupo, no me molesta por ahora. Entonces digo, bueno, a ver cómo queda esto. Bien, tengo una viga de cierre. Y por último, acá ha quedado un poco grande, pero lo mismo lo vamos a hacer ahí, no está mal que tenga una canaleta grande, voy a hacer la canaleta. Entonces ya hice la viga de cierre, que la hice ahí afuera porque me era incómodo acá adentro. Perfecto, y digo, bueno, le voy a agregar una canaleta. Pero la canaleta, en este caso, no va inclinada con el techo. Entonces, yo voy a decir, bueno, ahora sí voy a trabajar acá. Pero bueno, me molesta un poco el resto de la casa, así que voy a venir y voy a apagar, lo que es muros, por ejemplo. Y voy a apagar lo que es ventana. Y voy a apagar la puerta. Y voy a entrar. No voy a entrar a este componente específicamente. O sí, sí, voy a entrar acá. Y voy a hacer rápidamente desde este punto. Bueno, ven, acá no me conviene hacerlo adentro porque va a salir inclinada la canaleta y no es algo que yo quiera hacer. Entonces voy a salir de ahí y la voy a hacer acá la canaleta. Para que, fíjense que ahí ya no sale inclinada. ¿Ven? El eje rojo no está inclinada. Entonces digo, bueno, la voy a hacer a la canaleta acá. Voy a hacer ese rectángulo. Voy a salir aquí afuera. Voy a hacer un empujar y tirar. Voy a traerlo hasta acá. Ahora voy a seleccionar esta arista y la voy a hacer más alta. Siempre en dirección al eje azul. La voy a hacer un poquito más alta. Y voy a borrar esta cara, suprimir. Y ahí digo, bueno, me quedó la canaleta. Voy a hacer triple clic, crear grupo. Y ahora sí a este grupo lo voy a poner, voy a hacer cortar y voy a entrar al componente de la cubierta, de la parte que decía chapa, y voy a hacer edición, pegar en su sitio, y ya tengo la canaleta. Por último, voy a decir, bueno, además quiero agregar un cielo raso. A esto por ahora podría ocultarlo. Hola Santi, ¿me escuchas? Bien. Hola, hola. Y genero, por último, dentro de este componente, voy a generar un rectángulo. Aquí sí lo voy a hacer desde abajo, aunque me sea un poquito más incómodo. Voy a generar un rectángulo desde acá hasta acá. Hola, hola. ¿Se escucha Santi? Voy a hacer un grupo. Voy a entrar, voy a dar vuelta a la cara.
y ese grupo se va a llamar cielo raso. Si yo vengo y pongo acá tipo visión rayos X, voy a ver cómo ya tengo un techo con otro nivel de composición. Bueno, creo que hasta aquí ya es bastante información. Hemos visto una nueva forma o hemos avanzado un poco sobre el sistema de trabajo. Vamos a hacer aparecer lo que estaba oculto. Las columnas. Este cielo raso no. Los muros. Y las ventanas. Vamos a guardar.